Bueno, nuevamente mis niños, pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes, mis alumnos de quinto gradito. Nuevamente nos vamos con la clase de historia y impartiendo, pues chicos, yo desde acá y ustedes desde tu casita ahí, muy cómodos y muy prestos a poder escuchar y me puedas captar todo lo que yo te pueda hoy día, pues, hacer la explicación, algo breve, para que tú me puedas entender, mis niños. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis niños, mira, como pues te comentaba, ¿no? Acerca, ¿no? Del guano. Los sistemas de comercialización del guano en aquel entonces, en un primer instante, mis niños, en un primer instante, la comercialización del guano. Te acuerdas mis alumnitos, que yo te comentaba, por ejemplo, ¿no? Que aquí en el Perú también había un arrendatario. ¿Te acuerdas, niñito? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese arrendatario? Geeks, Porque, profesor. no, aquí en el Perú, mis niños, aquí en el Perú también hubo arrendatarios, aquí en el Perú, porque también hubo personas que también manejaban su sistema de economía, o sea, tenían su dinero. Entonces, estos consignatarios peruanos también manejaban una gran cantidad de dinero y le dijeron a Ramón Castilla, pues que le arrendaran, ¿no es cierto? Le arrendaran todo lo que es la parte del guano. Entonces ellos mensualmente le daban justamente no el dinero a Ramón Castilla Penida. ¿No se acuerdan, niñitos? Ah, no se acuerdan. No te olvides, pues, que este arrendatario peruano justamente se llamó, era el más rico en aquel entonces del Perú. Mira, era el más rico en la cual movía una gran cantidad de dinero. Entonces, específicamente, me estoy refiriendo, mis niños, a Francisco Quirós. No te olvides, Quirós fue el personaje más rico de aquel entonces, ¿no? En el tiempo, ¿no? De los gobiernos de Ramón Castilla. Entonces, Quirós, justamente él hace este arrendamiento, arrienda a Ramón Castilla y él justamente va a pagar mensualmente, penillos. Entonces, como justamente dice el Estado justamente es el propietario, entonces el Estado le alquila todos los yacimientos guaneros, de los guanais. Mira, no te olvides que aquí en las orillas no de las playas de Chincha, Pisco, imagínate que había un monumentos, lo siento, bueno, es un poquito, digamos, un poco que se hace de fuertecito, digamos, del excremento de los animalitos, de las aves guaneras, del guanay, por supuesto, por muchísimos años. Imagínate, estas aves justamente se veían por cientos de años. Imagínate, los guanay se veían, ese era su hábitat, ¿no es cierto? Y ahí habían formado enormes montículos de justamente yacimientos ¿no? Del guano. Y acuérdate que el guano dice que era muy apto, muy nutritivo para, justamente, no para la tierra, para el cultivo, porque podía producir mucho más cantidad, imagínate. Entonces, a cambio dice de una cantidad fija del dinero anual, como te conté. Entonces, el dinero anual lo enviaban pues, justamente ¿no? el Francisco Quirós. Entonces, como el Perú era dueño y propietario, entonces él lo alquila, pues, lo alquila a los Quiroses y estos justamente lo explotan, ¿no es cierto? Lo van a explotar el guano y luego ellos lo venden, pues, chicos. ¿Ves? Entonces, una vez que el Perú, vean niños, una vez que el Perú Ramón Castilla se dio cuenta que este personaje Quirós se estaba haciendo muy rico, muy millonario, entonces él opta, mis niños, mira, él opta por otra posición. Entonces, de ser un arrendamiento, de ser un arrendatario, justamente el Estado justamente va a una venta directa ya, ¿entiendes? Entonces el Estado peruano, como es propietario, entonces él dice, debido a las altas comisiones y los malos manejos de los consignatarios, entonces el Estado decidió explotar y vender, dice, directamente el guano a campiñas extranjeras, perdón, a compañías extranjeras, ¿entiendes? Entonces aquí el Estado justamente a nosotros al asilo lo explota todo el guano y justamente él lo vende, pues, chicos. Acuérdate que la casa Guix, ¿no es cierto? La casa Guix también, por ejemplo, fue otro, ¿no es cierto?, de los consignatarios. Mira, en los consignatarios, no, en los consignatarios justamente acá, los Guix, ellos vienen acá al Perú, ¿entiendes? Vienen acá al Perú, ¿y qué hacen ellos? Ellos, como manejaban una gran cantidad de dinero la casa Geeks, entonces ellos le dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, yo llevo la mercadería y tú me haces una comisión. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo.
Vamos a suponer que ellos venden 10 soles, un ejemplo, ¿no? A grosso modo, vamos a decir 10 soles. Entonces tú me vas a dar un sol por lo que yo estoy haciendo ese trabajo. ¿Entiendes? Esa es la cantidad. Vamos a suponer que cada costal costaba 10 soles, cada costal, porque ellos llevan toneladas, llevan ellos toneladas. ¿Entiendes? Entonces vamos a suponer de cada costal, imagínate que costaba 10 soles, ese queda con un sol, con un sol, con un sol. Imagínate. Si haría, imagínate, 10 o 20 toneladas, imagínate cuánto ganaría. Entonces, un porcentaje era la comisión justamente no para estos consignatarios. ¿Entiendes? Entonces, aquí pues justamente ya el Estado justamente él decide vender por sus propios medios. La venta directa. ¿Ya? De ahí se viene, chicos, viene justamente los monopolios. Que los monopolios justamente vienen acá, chicos, ¿quién? La casa Dreyfus. ¿Entiendes? La casa Dreyfus, ellos se hacen a ver, ellos van a hacer, dicen, ¿qué? Llame tú el guano, yo me encargo de pagarte parte de la deuda externa, ¿me entiendes? Te voy a pagar la deuda externa y también te voy a, mensualmente también te voy a dar tu dinero, pues. Imagínate, en esos tiempos, pues imagínate. Por eso se le llamó, entre comillas, el gobierno de la prosperidad falaz. Prosperidad, ¿por qué, mis nenes? Porque justamente éramos pues, justamente una bonanza muy rica, pero esta riqueza no duró mucho tiempo, pues, duró poco tiempo. Y falaz, porque justamente no supimos aprovechar, pues, niñitos, el momento, pues, falaz, momentáneamente. O sea, esta época no duró muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente esto ya, en aquel momento el guano ya también se iba pues justamente ya terminando, pues, y se llevaban toneladas, ¿me entiendes? De ahí venía justamente, ¿no? La venta del salitre, pues chicos, que también vamos a llegar a ese tema. Entonces, mis niños, hoy día vamos a compartir pues el tema, ya mis niños, a ver, acá está, vamos a hacer el tema de lo que es el guano, pues chicos, ¿ya? A ver, confirmen ustedes si ustedes están compartiendo en su pantallita. A ver, niños. Sí, Ok, profesor. muy bien. Entonces, Sí, profesor. muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, el guano, pues, chicos. ¿Ya? Vamos a hacer el famoso guano peruano, pues. Muy nutritivo. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, pues, ¿no es cierto? Por supuesto. El guano y el salitre, dice. Entonces, el guano justamente, ya te dije hace un momento, o sabemos de conocimiento, que justamente es el excremento. Bueno, suena un poco fuertecito, pero bueno, la realidad, pues, chicos. Y estos mira, tipos de abonos, mis niñitos, estos tipos de abonos, ya se utilizaban, imagínate, desde el tiempo ya del incanato y también de las culturas preincaicas. Acuérdense que los mochicas, por ejemplo, los mochicas, los moches, casi todas las culturas, porque casi la mayor parte de culturas se dedicaban también a la agricultura. Por ejemplo, ¿no? Lo de Chavín, por ejemplo, ellos ya también usaban, ¿no? Lo poco de lo que los animales podían extraer, ¿no es cierto? El excremento, pues. Entonces el guano, por supuesto que es el excremento de las aves guaneras, de los guanay, que se acumulan, pues, se acumulaban por cientos de años, niñitos, por cientos de años en las islas de nuestro litoral peruano, ¿no es cierto? Principalmente aquí, pues, justamente, ¿no? En Chincha y Capisco. Y este guanito justamente fue empleado, ¿no es cierto?, como abono desde la época prehispánica y cayó en desuso, mis niños, en las épocas de la colonia. ¿Me entiendes? ¿Y por qué deja ya de usarlo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ya pues justamente en el tiempo de los españoles, ya pues como ya va apareciendo las insecticidas o los abonos o los fertilizantes ya químicos, pues chicos. ¿Me entiendes? Acuérdate que los españoles ya con más tecnología, bueno, con la tecnología que ellos tenían, bueno, en aquellos tiempos, entonces traen justamente ya lo que es el abono químico, las huidas, los fertilizantes. Entonces, en la época, la colonia, entonces debido a la preferencia española, por supuesto, del oro y la plata, entonces ya como que cambia y le dan la utilidad en otros abonos, en otros fertilizantes. Mira, como tú ves acá, mira, como tú estás viendo acá, mira, en esta imagen, mira la cantidad de aves guaneras y cómo forman, mira, las orillas de las playas, del mar.
Mira, cómo fueron montículos, cientos de montículos, imagínate, de guano. Y aquí están pendiendo, mira. Estos son ¿te acuerdas que Pizarro, perdón, Ramón Castilla, acuérdate que Ramón Castilla trajo a migrantes? A ver, ¿qué tipo de migrantes trajo a ver Ramón Castilla? A ver, ¿chicos se acuerdan? Ya se los olvidaron ya. ¿Ah? Como profesor, traía como zoólogos, científicos, profesor. No, pero antes de los científicos, él hizo, por ejemplo, en Ramón Castilla, por ejemplo, dio una ley, pues, que vengan una gran cantidad de inmigrantes, los migrantes chinos o los Chino, culíes, profesor. ¿ya? Los Para que vayan migrantes chinos a la o isla de culíes, Chincha, la isla de ¿ya? Chincha, profesor. Claro. Y acuérdate que cuando aquí en el Perú, en aquel entonces, en aquel momento, teníamos más extensión de qué? De tierras. ¿Sí o no? Teníamos más extensiones de tierras. El territorio era muy amplio. Y en aquellos tiempos éramos, dice, muy pocos habitantes. Entonces, faltaba mano de obra. ¿Entiendes? Faltaba personas que se dedicaran, pues, justamente, ¿no?, a la agricultura, la tecnología en aquel momento. Nos faltaban eso. Entonces, Ramón Castell dice, bueno, pues, entonces yo voy a traer, voy a una ley que vengan los migrantes, los chinos, los culíes. ¿Entiendes? ¿A trabajar dónde? Acá, pues, mira, estoy como ves. Todos estos, todas estas personitas eran los culíes, los chinos, pues. Entonces vienen a trabajar, por supuesto que de todo esto también vienen mucha gente muy preparada, ¿me entiendes? Por supuesto que tenían que ver mucho con la agricultura, con la tecnología, porque ellos ya están un poco más preparados. Entonces casi la mayor parte vienen a trabajar, mira, a embolsar, a encostalar, ¿no es cierto?, el guano de las islas, a desmoronarlo, ¿entiendes? Bueno, pues y ellos trabajaban, ellos supuestamente le dijeron que ellos iban a tener puesto de trabajo, que digamos, no como el acá que están haciendo, ¿me entiendes? Ellos trabajaron por muy poco tiempo. Algunos, bueno, regresaron a su país, ¿no es cierto? Otros se quedaron acá, se quedaron en el Perú, y otros se dedicaron ya, pues justamente no lo que es a ser comerciantes o justamente a hacer sus propios negocios, ¿me entiendes? Por eso que acá en el Perú hay muchos migrantes chinos, pues por diferentes lugares, ¿ves? Entonces, Ramón Castilla, entonces dio una ley de la migración, migrantes chinos, los colíes, ¿ya? Muy bien. Entonces, el valor del guano, mis niños, mira, un recurso muy importantísimo durante estos tiempos. ¿Por qué? Porque se encontraba en grandes cantidades y su explotación requería de una mínima inversión. No se invertía casi nada, pues, niños. ¿Cuál era la inversión? De nada más de encosalar, ¿no es cierto?, de embolsarlo, pues, y llevarlo a los barcos, nada más, porque era un guano natural. O sea, no, la inversión era mínima nada más, no era mucho gasto. Por eso que había mucha riqueza en aquel tiempo. Pero esta riqueza no duró mucho tiempo, pues, niños, no duró mucho tiempo. Aquí se queda. Muy bien. Mira, esto se da, por ejemplo, mira, se da en el gobierno de José Balta y Montero, de José Balta y Montero. El fin del guano, mis niños. El fin del guano se da a partir del año de 1800. Ahí para que tengan, no te olvides. Entonces, a partir del año de 1868, la prosperidad del guano termina, pues. Mira, ¿bajo quién? Bajo la presidencia del gobierno de José Balta. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya ingresa José Balta, ya pues el Perú entra en una crisis económica. ¿Ves? Una crisis económica, pero totalmente, mis niños. ¿Ves? Que tuvo las siguientes causas, justamente José Balta y Montero. ¿Por qué? Por los gastos excesivos. ¿Entiendes? Había muchos gastos excesivos, por supuesto. ¿Dónde, niños? En la burocracia, no te olvides, la burocracia, ¿no es cierto? Y en inversiones pocas productivas, ¿ves? Mira, poco productivas, como por ejemplo, como las guerras. Y tú, mis niños, y ustedes, mis alumnitos de quinto gradito, ustedes saben, sabemos que cuando hay una guerra, ¿entiendes? Cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto, ¿no es cierto?, entre países, entonces esto genera una crisis económica. ¿Por qué?
porque justamente los países, ellos más se abocan, están evocados justamente en comprar su mejor armamento, ¿me entiendes? Mejor armamento, a equipar, por ejemplo, tanto las Fuerzas Armadas como terrestres y marinas y aéreas. Imagínate. Ellos más se abocan en comprar mejores buques, mejores tanques y qué sé yo. Entonces, y esto pues demanda, amiguitos, aparte que demanda una inversión económica muy fuerte. Aparte que también trae muchas crisis económicas. ¿Por qué? Porque una guerra, hay enfrentamientos, ¿entiendes? Hay muchas muertes, ¿entiendes? Y eso genera una crisis, pues chicos. Entonces, eso es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el año de 1828, donde el Estado, pues, el Estado guaneo va terminando, pues, ¿no es cierto?, bajo la presidencia de José Balta Montero. Entonces, el Perú entró pues, justamente en una crisis económica, ¿no es cierto?, donde justamente don José Balta tuvo que ver en los gastos excesivos de la burocracia y justamente productos de las guerras, ¿entiendes? Y el exceso endeudamiento del Estado, pues, mi niño. Acuérdate que el gobierno ¿no es cierto?, de Ramón Castilla hizo muchos empréstamos, muchísimos empréstamos. No solamente él, también el otro presidente que también justamente, él también fue la copia, pues, de Ramón Castilla. Él también dijo, pues bueno, pues como Castilla compró ferrocarriles, yo también voy a comprar ferrocarriles. Si Castilla, por ejemplo, trajo la migración, por ejemplo, los chinos, los culés, yo también voy a traer, por ejemplo, aquí. Él trajo, por ejemplo, aquí, a los alemanes, pues, chicos. ¿Entiendes? Trajo a los alemanes, ¿ves? Entonces, ahí viene, pues, chicos, el problema, ¿entiendes? Donde justamente aquí el Estado, es el excesivo endeudamiento del Estado, donde quien solicita préstamos a cuenta del dinero que recibía a cuenta de la venta de guano. ¿Entiendes? O sea, vamos a decir que ya vendió su guano, pero como la burocracia tenía alto poder, entonces se iba el dinero ahí. Ya ni bien terminaba el mes y ellos ya nuevamente estaban haciendo préstamos. Y en préstamos y en préstamos. Mientras que el Perú se iba endeudando, chicos. Y por supuesto, otra de las causas es la caída de los precios y la demanda del guano a nivel internacional. O sea, ya el guano que estaba a un alto precio, ya iba justamente bajando. Pues. Ya no tenía ese precio a un inicio. Acuérdate por qué, porque justamente ya España pues trae otros tipos de abonos, pues, chicos. En aquel momento, aquí en estos gobiernos se encuentra pues justamente don Nicolás de Piérola. Y don Nicolás de Piérola, justamente en ese momento era pues uno de los ministros de Hacienda. Entonces en el año de 1869, acá también te voy a demarcar para que no te olvides, en el año de 1869, ¿qué pasa con este ministro de Hacienda, don Nicolás Nicolás de Piérola? Él decidió, dice, reemplazar. Él reemplaza de los consignatarios, como te comenté hace un momento, de los consignatarios por un qué? Por un contrato de monopolio. Él empieza a monopolizar. ¿Entiendes? Ya dejamos, por ejemplo, los consignatarios, los arrendatarios, ya viene el monopolio. Entonces, donde cae entonces el ministro de Hacienda en el año de 1819, entonces justamente él decide reemplazar este consignatario por un contrato monopólico por 5 años a la Casa Dreyfus. Y la Casa Dreyfus justamente es una casa francesa, donde aquí también tiene muchísimo dinero, mucho movimiento económico, ¿entiendes? Ellos justamente también vienen acá y ellos dicen, yo te voy a pagar, pues, te voy a pagar parte de tu deuda externa. Y mensualmente yo te voy a dar más de 700.000 y tantos. En aquel tiempo. ¿Ves? Y por armada le iba a pagar acá al Perú. Entonces, esta medida que opta el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, entonces provoca, ¿qué cosa? Protestas, pues. O sea, no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo esto. En ningún momento estaban de acuerdo con este monopolio comercial del contrato de los Dreyfus que hace el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola. Entonces acá hay una protesta muy grande, ¿no? Pero se solucionó momentáneamente
¿no es cierto?, con el endeudamiento público, ¿me entiendes? Público. Acuérdate que también acá en el Perú también habían personas, ¿me entiendes?, que ellos también, según ellos también habían aportado, habían emprestado, desde la época, mira, desde la época justamente de quién, niñitos, por ejemplo, de Tampa, por ejemplo, de Don José de San Martín, por ejemplo. Mira, desde esos tiempos habían personas que, vamos a suponer que ellos habían hecho un préstamo, vamos a suponer un ejemplo, a grosso modo, de repente ellos habían prestado, vamos a poner 5.000 soles, ¿ya? 5.000 soles. Entonces, ¿qué pasa? Que estos señores se aprovecharon, pues, niños, se aprovecharon del momento y se aprovecharon que justamente no había un documento, pues, que sinceramente, que sí debían ese dinero, o sea, de 5.000, por ejemplo, que habían prestado ellos, se colocaban 20.000, 25.000, imagínate, se duplicaba, ¿me entiendes? Y como no había, pues, como te digo, no había un documento en la cual donde podía especificar y qué hacía el gobierno, por ejemplo, de Echenique. ¿Qué se hizo? Ellos pagan, pues, bueno, hay que pagarle también eso, a la deuda interna, hay que pagarle también, pues, vamos a pagarle, pero ellos, mira, pero después se dan cuenta que justamente estas no era, pues, lo real que habían emprestado. O sea, se lo habían sobrevaluado, esa cantidad de dinero. ¿Ves? Entonces, por eso que el Estado también, pero también se vende, pues, en una bancarrota, imagínate. Entonces, mira la viveza que tiene que ocurrir de parte de estas personas. Por eso se aprovecharon del momento, pues, niños. Se aprovecharon del momento de la gran bonanza que había de dineros y se derrochó el dinero, pues, parte de la burocracia y parte de las personas que sumamente sobrevaluaron el préstamo que ellos se habían hecho. ¿Ves? Entonces acá dice, pero dice, se soluciona momentáneamente el endeudamiento público. Se va a solucionar, ¿no?, en el transcurso, ¿no?, del ministro de Hacienda, don Nicolás de Piedra, pues, chiquitos. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué dice acá? Muy bien, aquí tenemos, pues, niños, ¿verdad? Acá tenemos justamente el contrato Dreyfus, chicos. ¿Ves? Acá, como tú ves, aquí están cargando una gran cantidad del guano en las islas, y el contrato Dreyfus justamente va a estipular, él da sus normas. Acá también hay un contrato donde dice el Estado peruano le regalaba a la casa Dreyfus el monopolio, imagínate, le regala, ¿no es cierto?, de explotación en 2 millones de toneladas de guano. Imagínate, 2 toneladas, millones de guano, imagínate. Y la casa Dreyfus se comprometía, como te dije hace un momento, se comprometía a pagar los intereses de la deuda externa peruana. ¿Ves? ¿Qué más? O sea, le dices, aquí yo te pago toda tu deuda externa, te voy a pagar mensualmente y te voy a dar un adelanto. Así, fresquito el dinero. Yo te doy un adelanto de ¿cuánto? De 2 millones de soles en el Perú en aquellos años, pues, chicos. Mira, de 2 millones de soles en aquellos años, pues. Espera, mucho dinero, ¿me entiendes? Y mensual te iba a pagar 700.000 soles. Mira, 2 millones de soles, paga la deuda externa, el Estado peruano, le regalaba a la casa de Dreyfus el monopolio de la explotación por 2 millones de toneladas de guano. Imagínate cuánto iba a ganar esta casa, los Dreyfus, cuánto iban a ganar. Quizás el doble. ¿Ves? Entonces, como tú ves acá, mira, aquí están, pues, justamente, ¿no?, el monopolio, pues, chicos, ¿no? El monopolio comercial, pues, chicos, donde la casa Dreyfus se encarga y se queda, pues, justamente casi con todo el guano, toneladas. Entonces ellos eran dueños de parte de esto, con el fin de que ellos, pues, justamente iban a cancelar, pues, niños, justamente, ¿no?, deuda externa y el pago mensualmente, ¿no?, y un pago adelantado por 2 millones de soles y 700.000 soles por adelantado, imagínate que les hagan, ¿no? Es un dato muy importantísimo, mis niños, que tiene que ver justamente, ¿no?, con la venta de guano, pues, chicos. Es una prosperidad donde tuvo que ver muchísimo, muchísimo, mis niños, ¿no es cierto?, con el guano, pues, justamente, que se extraía, pues, niños. ¿Ves? Claro que en un momento
Ramón Castilla también aprovechó, pues, ¿no? Claro, él aprovechó, pero no aprovecha, pues, que digamos a un 100%, él no aprovecha. Parte, parte no de la riqueza, él la aprovecha. ¿Qué hizo, por ejemplo, en Ramón Castilla, en su gobierno? ¿Qué hizo? Por ejemplo, ¿no? En aquellos tiempos, por ejemplo, Lima, la capital, y sus alrededores, mira, ellos, la iluminación era, dice, con velas. Entonces, dice que cada cierto tiempo, acá, bueno, por supuesto que, pero solamente eso era en el centro de Lima, o sea, en el centro, porque las calles no había luz. Entonces, en el centro de Lima, cada cierta la hora de tiempo, ya, por supuesto que ya pues en atardecer, anochecer, se encargaba una persona de todas las noches prender las velitas para que esté iluminado la plaza de Armas, que entonces, ¿ves? Y el resto de alrededor de la capital, de que entonces, oscuro, pues. Entonces, en el gobierno de Ramón Castilla, ¿qué hace él? Por ejemplo, él dice, pues, trae por primera vez la modernidad en el Perú, en aquellos años, trae el alumbrado, por ejemplo, a gas. Entonces, toda parte de Lima queda iluminado, pues ya no con velas, sino ya con otro sistema, ya, bueno, en aquel momento, ya pues justamente no con lo que es el a gas, pinitos. ¿Ves? Bueno, eso fue uno de los adelantos que hubo pues justamente ¿no? en el Perú, en el gobierno, pues, niños, en el gobierno de Ramón Castilla, pues, niños. Entonces es un dato muy interesante, ¿no, mis niños? Que tiene que ver justamente ¿no? con este acontecimiento, lo que justamente sucedió, pues, niños, sucedió con el guano, la venta del guano, pues, niños. A ver, niñitos, coméntenme algo si ustedes por ahí de repente no pudieron entender para poder rápido explicar o hacer preguntas, algo al tema que hemos hablado hoy día, chicos, de la venta del fin del guano, pues, niñitos. A ver. Preguntas, chicos, preguntas. Profesor, yo le tengo una pregunta, pero algo salido, salido del tema, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta de eso? Dale, te escucho. Pero como profesor, ¿cuánto tiempo llevaban, pues cuántos años llevaban los presidentes así de tiempo, profesor, así? Bueno, mira, No, profesor, digo, ¿cuánto tiempo llevaban siendo presidentes en la antigüedad, cuando empezó la República? en el tiempo, por ejemplo, ¿no? de la República, de los gobiernos militares, acuérdate que los gobiernos militares, ellos tenían mucha potestad, mucho poder, y ellos podían, por ejemplo, ellos podían sacar a un golpe de Estado a un presidente. Si ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos hacían, lo podían sacar de repente 1 año o 5 meses. Entonces, mira, durante la época de la época republicana, los gobiernos, algunos han estado 3 o 4 años, y como que algunos han sido cortos, ha sido muy corto ¿no? su gobierno, unos 1, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque los gobiernos militares fue un caos, ¿me entiendes? Fue muy desastroso su gobierno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos en su forma de ser, porque tenían un alto poder, ¿no es cierto? Sobre todo por el acomodo, ¿no es cierto? Por el acomodo, por los sueldos que se iban ellos a ganar, ¿entiendes? Y acomodar, pues, justamente a su familia, qué sé yo, pues, niños. ¿Ves? Muy bien. A ver, chicos, voy a hacer preguntas, pues, cuando como creo que todos me han podido entender, ¿no es cierto? A ver, vamos a preguntar. A ver, mi niño, a ver, ¿qué me dice mi amigo Santiago? A ver, Santiago. ¿Está Santiago? Sí. A ver, coméntame algo del guano, mi niño. A ver, mi amigo Santiaguito, coméntame algo del guano. Algo dentro de la explicación de lo que podía entender, Ya, dale. es que habían hecho como un contrato en donde iban a vender todo el guano que estaba ahí. Le dieron a la casa de Dreyfus 2 millones de toneladas para que lo vendieran. Ya, muy bien. A ver, pero a ver, vamos a ver, en el contexto, a ver, Jali, en el contexto de lo que es del guano, vamos a ver una pequeña definición, a ver, del guano. Yo ya expliqué un inicio. A ver, ¿qué cosa es el guano?
¿De dónde proviene? A ver, Jali, ¿algo me puede decir? Yo, profesor, A ver, Abigail. es el excremento de las aves acumulados desde tiempos antiguos. Por supuesto, pues niños, no te olvides, niños. Cuando te digo qué cosa es el guano, por supuesto que es un excremento de las aves guaneras, que por supuesto aquí se han juntado o se han acumulado hace muchos millones de años, ¿entiendes? Y principalmente, ¿dónde se encuentran? A ver, ¿en qué parte? A ver, ¿qué me dicen? A ver, a ver, En las islas del litoral. pero ¿qué parte específicamente? ¿Dónde Chincha, encuentran? profesor. De Chincha. Chincha, ¿sí, chicos? Chincha, ¿qué más? A ver, A ver, Chincha y Capisco, pues, niños. En Ay, estas partes había mucha acumulación, pues, niñitos. A ver, ¿cómo se llamó el ministro de Hacienda? ¿Cómo se llamó el ministro de Hacienda? Que justamente este personaje tuvo que ver justamente, o él viene justamente, ¿no es cierto? Él justamente viene, hace, por ejemplo, ¿no? O él decide reemplazar los consignatarios por un monopolio. A ver, ¿cómo se llama este monopolio? A ver, primero, ¿cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama el ministro? O A ver. sea, profesor, cuando se refiere a ministro, ¿se refiere a presidente? No, mi nene. Mira, Andrés Albert Borjas. el presidente es el que tiene toda la potestad, ¿no es cierto? Que está, Albert, es el primer ente que representa al Estado. Albert Los- Borjas. y los- Nicolás de la los- Pierola. ¿Perdón? Nicolás de la Pierola. Nicolás de Piero, niñitos. No, a ver, para poder, poder deducir esta pregunta, lo que me dijo mi amigo Iker. El presidente es la persona en que está al frente de todo, de un Estado, pero es la representatividad de todos los peruanos, ¿entiendes? Y los ministros, el ministro trabaja conjuntamente con quién, con el presidente. El presidente es lo que él elige, ¿entiendes? Él elige a sus ministros, ¿para qué? Para que ellos se encarguen de por ejemplo, de la cartera específicamente. Vamos a suponer, el ministro de Hacienda se encarga de toda la parte que es justamente, creo que también parte de la agricultura y todo lo que puede haber justamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no? del guano, por ejemplo, de las islas, ministro de Hacienda. O sea, él va a ver todos esos espacios que justamente producen, ¿no? En el contexto, ¿no? De justamente de las aves guaneras, chicos. Entonces, el ministro de Hacienda en el año, no te olvides, por ahí te he señalado, en el año de 1869, ¿ya? No te olvides, ahí te voy a preguntar un examen, una pregunta. En el año de 1869, entonces el ministro Nicolás de Piérola decidió reemplazar justamente, ¿no es cierto?, un contrato. ¿Cómo se llama este contrato? A ver. Contrato del monopolio. Monopolio. Ya. ¿Y cómo se llama la casa? Dreyfus. La casa Dreyfus. Dreyfus. ¿Cierto? La casa Dreyfus, por supuesto. Pero, ¿y el Estado qué cosa le da para que ellos puedan coger toda esta... ¿Qué le da? El guano. Claro, ¿no es cierto? Una gran cantidad, casi por 2 millones de toneladas de guano. ¿Y Dreyfus qué se compromete? A ver, ¿qué dice Dreyfus? A ver, ¿qué dice? A pagarle 2 millones. Claro, yo te voy a pagar la deuda externa y te voy a dar así a Chinchán, te voy a dar 2 millones y te voy a dar 700.000 soles mensualmente. Un adelanto, pues niño, ¿ya ves? Muy bien, niñitos, eso ha sido todo de mi parte el día de hoy, pues, chiquitos. Espero que me hayas podido entender, ¿ya? Y el próximo viernes, pues tengo una práctica en mi salonito. Entonces, cuídense mucho, ya les dejo, chicos. Y nos vemos hasta el día viernes, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Okay. No, profesor, mañana. Ok, entonces yo me voy mañana, ¿ya? Cuídense mucho. Profe, Profesor, mañana va a haber práctica. Buenos días. Posiblemente, Prof, chicos, posiblemente, ¿ya? Oye, ok. Chicos, cuídense, ¿ya? Nos vemos.